Imagina descubrir un documento guardado en las bóvedas más secretas del Vaticano que revela el destino final de la humanidad. Un documento tan peligroso que solo 3 papas se han atrevido a leerlo en su totalidad. Este documento existe. Se llama El Tercer Secreto de Fátima, y lo que descubrirás en los próximos minutos te hará cuestionar todo lo que sabes sobre los últimos días. En 1917, 3 niños portugueses recibieron una visión que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. El Vaticano mantuvo este secreto durante décadas. Cuando finalmente revelaron parte de ella en el año 2000, algo no cuadraba. Los expertos en escatología detectaron inconsistencias. Los testigos comenzaron a hablar. Y lo que descubrieron es absolutamente impactante. ¿Qué hay escrito en ese papel que hizo que un papa se desmayara al leerlo? ¿Por qué la Iglesia esperó 83 años para revelar solo una parte? Y lo más importante, ¿qué nos siguen ocultando sobre los acontecimientos finales? Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión del fin de los tiempos. Y todo comienza con 3 niños pastores en un pequeño pueblo de Portugal. Antes de continuar con esta impactante revelación, necesito preguntarte algo importante. Si quieres comprender las señales del fin de los tiempos y no quieres perderte ninguna información crucial sobre lo que está por venir, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. ¿Por qué? Porque YouTube no muestra nuestros videos a quienes no están suscritos. Y el contenido que estás a punto de descubrir podría simplemente desaparecer de tu pantalla y nunca más lo encontrarás reunido en un solo lugar. Hablamos de revelaciones sobre los últimos días que han permanecido ocultas durante más de 100 años. No dejes que el algoritmo decida si tendrás acceso a estas verdades. Suscríbete ahora, es gratis y solo te llevará 2 segundos. Y, por favor, dale a me gusta, ya que esto ayudará a otros que buscan estas respuestas a encontrar este video. ¿Listo? Genial. Ahora, profundicemos en el secreto que el Vaticano intentó ocultar al mundo. Era el 13 de mayo de 1917. 3 niños sencillos, Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7, pastoreaban ovejas en Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal. De repente, un destello de luz iluminó el cielo. Los niños se quedaron paralizados. Y entonces apareció ella. Una dama vestida de blanco, más brillante que el sol, flotaba sobre un pequeño árbol. No había miedo en su rostro, sino una profunda tristeza en sus ojos. Empezó a hablar con los niños. Les dijo que regresaría el 13 de cada mes, durante 6 meses seguidos, siempre a la misma hora. Y que tenía mensajes muy importantes que dar a la humanidad. Los niños corrieron a casa y lo contaron todo. Nadie les creyó. Sus padres pensaron que era pan comido. Pero al mes siguiente, el 13 de junio, los niños regresaron al mismo lugar. Y la mujer apareció de nuevo. Esta vez, les mostró algo que los hizo temblar. Abrió las manos, y de ella salió una luz intensa que penetró la tierra. Los niños vieron el infierno. Lucía lo describió así: vimos lo que parecía un mar de fuego. Inmersos en este fuego estaban los demonios y las almas, como brasas transparentes, todas ennegrecidas o bronceadas, con forma humana, flotando en el fuego. Las llamas que desprendían los elevaban en el aire, junto con nubes de humo, cayendo en todas direcciones, como chispas en grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Imaginen a 3 niños pequeños viendo esto. Jacinta estaba tan aterrorizada que no pudo comer bien durante días. Pero la mujer no lo mostró para asustarlos. Lo mostró para que comprendieran la gravedad de lo que estaba por venir. Entonces reveló 3 secretos. 3 mensajes sobre el futuro de la humanidad y los acontecimientos finales. El primer secreto era precisamente la visión del infierno que acababan de presenciar. El segundo secreto hablaba de una inminente guerra mundial, y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial comenzó años después, tal como se predijo. Pero fue el tercer secreto el que lo cambió todo. La señora les dijo a los niños que este tercer secreto debía mantenerse en secreto hasta 1960. ¿Por qué 1960? Dijo, entonces quedará más claro. Los niños guardaron este secreto con sus vidas. Literalmente. Francisco y Jacinta murieron siendo niños en 1919 y 1920, víctimas de la gripe española. Pero antes de morir, Francisco dijo algo inquietante: Nuestra Señora dijo que no se lo contaran a nadie. Es mejor morir que revelar el secreto. Lucía fue la única que sobrevivió. Se hizo monja y pasó décadas en silencio. El Vaticano la presionó constantemente para que revelara el tercer secreto,
pero ella se resistió. Decía que solo podía escribir cuando la Virgen María se lo permitía. Finalmente, en 1944, enferma y creyendo morir, Lucía escribió el tercer secreto en un papel. Colocó este papel en un sobresellado. En el exterior, escribió instrucciones claras: solo podrá ser abierto en 1960 por el cardenal patriarca de Lisboa o el obispo de Leiria. Luego, le entregó el sobre al obispo. Y ese sobre se convirtió en el documento más protegido del Vaticano. Llegó 1960. El mundo entero esperaba. Los católicos de todo el mundo querían saber, ¿qué estaba escrito en el tercer secreto de Fátima? ¿Qué era tan importante que debía ser revelado precisamente ese año? Y entonces ocurrió algo impactante. El Vaticano se negó a abrir el sobre. El Papa Juan XXIII leyó el secreto en privado en 1960. Testigos relatan que palideció, empezó a temblar y dijo: esto no concierne a mis años de pontificado. Mi sucesor decidirá qué hacer. Cerró el sobre de nuevo y nunca volvió a hablar públicamente del asunto. El Papa Pablo VI leyó el secreto en 1963. También guardó silencio. Decidió no revelar nada. El Papa Juan Pablo I tuvo un pontificado de solo 33 días en 1978, tan corto que probablemente ni siquiera tuvo tiempo de procesar completamente el secreto. Y luego llegó el Papa Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición en Fátima, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Juan Pablo II se encontraba en la plaza de San Pedro, bendiciendo a los fieles, cuando un hombre llamado Mehmet Ali Akka sacó una pistola y disparó 4 tiros al Papa a quemarropa. Una bala le atravesó el abdomen. Otra le atravesó el brazo. El Papa cayó, con sangre por todas partes. Fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. La bala no le impactó la aorta por milímetros. Si hubiera impactado allí, habría muerto al instante. Mientras se recuperaba, Juan Pablo II pidió leer el tercer secreto de Fátima. Y algo hizo clic en su mente. Creyó que el intento de asesinato estaba profetizado en ese papel. Que la Virgen le había advertido sobre ese momento exacto. Y, lo que es más, que le había salvado la vida al desviar la bala de forma sobrenatural. Pero aún así, Juan Pablo II no reveló completamente el secreto al público. Esperó. Y esperó. Pasaron años. Décadas. El silencio del Vaticano sobre el tercer secreto se volvió ensordecedor. Empezaron a surgir teorías. Se produjeron filtraciones. Y la presión se volvió insoportable. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano tomó una decisión: revelarían el tercer secreto. Se programó una conferencia de prensa. El mundo entero se detuvo a escuchar. Y entonces, el cardenal Angelo Sodano leyó en voz alta lo que, según el Vaticano, era el tercer secreto completo de Fátima. El texto hablaba de un obispo vestido de blanco e interpretado como el Papa, subiendo una montaña empinada, atravesando una ciudad en ruinas, atravesando los cuerpos de los mártires muertos, hasta que los soldados le dispararon flechas y balas, matándolo junto a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. El Vaticano dijo que esto se refería al intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Caso cerrado. Misterio resuelto. Pero había un gran problema con esta versión. El problema es que la versión oficial no tenía ningún sentido. Primero, Juan Pablo II no murió en el intento de asesinato de 1981. El tercer secreto describe claramente que el Papa fue asesinado. No herido. Muerto. Junto con obispos, cardenales, monjas y laicos. ¿Dónde fueron asesinados todos estos mártires en 1981? El intento de asesinato fue solo contra el Papa. Nadie más murió ese día. Segundo, el texto revelado por el Vaticano solo tenía unas pocas páginas. Pero cuando Lucía escribió el secreto en 1944, los testigos informaron que eran 4 páginas completas de papel oficial. La versión de 2000 contenía menos de la mitad. ¿Dónde estaba el resto? En tercer lugar, y más importante, ¿por qué esperar hasta 1960 para revelar algo que se refería a 1981? Eso no tenía ningún sentido. La propia Virgen dijo que en 1960 sería más claro. Si el secreto era sobre 1981, ¿por qué no esperar hasta 1981 para que se aclarara? Los expertos en escatología inmediatamente comenzaron a cuestionar la versión oficial. Analizaron cada palabra, cada coma del texto revelado. Y descubrieron algo inquietante:
el texto parecía incompleto. Parecía que faltaba algo crucial. Sobre todo, faltaba la interpretación, las palabras que la Virgen María habría pronunciado para explicar la visión. Verán, en los dos primeros secretos de Fátima, siempre había dos partes: la visión que tuvieron los niños y luego las palabras de la Virgen explicando el significado de esa visión. En el primer secreto, los niños vieron el infierno y luego la Virgen explicó su significado. En el segundo secreto, había una visión de guerra y luego la explicación. Pero en el tercer secreto revelado en el año 2000, solo se vio la visión del obispo de blanco siendo asesinado. ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde están las palabras de la Virgen interpretando esa visión? El Vaticano dijo que no había nada más. Que eso era todo. Pero Lucía había dicho algo muy diferente años antes. En 1943, un año antes de escribir el secreto, Lucia habló con el obispo de Leiria. Le dijo que el tercer secreto trataba sobre la apostasía en la Iglesia y los errores que surgirían de dentro de la propia Iglesia en los últimos tiempos. Apostasía significa abandonar la fe. Personas que antes eran religiosas le dan la espalda a Dios. Un momento. El texto revelado en el año 2000 no decía nada sobre la apostasía. No decía nada sobre los errores dentro de la Iglesia. Hablaba de un papa atacado por enemigos externos. Completamente diferente. En 1980, durante una visita a Alemania, le preguntaron directamente a Juan Pablo II sobre el tercer secreto. Respondió: debido a la gravedad de su contenido, mis predecesores prefirieron posponer su publicación. Pero si hay un mensaje en él, es que los océanos inundarán continentes enteros y millones de personas morirán de un momento a otro. ¿Océanos inundando continentes? ¿Millones muriendo de la noche a la mañana? Nada de esto estaba en la versión revelada en el 2000. Absolutamente nada. El cardenal Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, también filtró información antes de la revelación oficial. En 1984, concedió una entrevista a una revista italiana y confirmó haber leído el tercer secreto. Le preguntaron si era tan grave como decían. Él respondió: si se publicara, causaría pánico. Por eso es mejor mantenerlo en secreto. ¿Pánico? ¿Causaría pánico la versión revelada en el 2000? ¿Un texto sobre un atentado ocurrido 19 años antes? Claro que no. Algo no cuadraba. Y con cada nueva evidencia que surgía, se hacía más evidente: el Vaticano solo había revelado una parte del tercer secreto. La parte más segura. La que no causaría una crisis mundial de fe. Pero había ocultado la parte más inquietante. Y luego empezaron las filtraciones. En 1963, un periódico alemán llamado Neues Europa publicó lo que afirmaba ser el texto completo del tercer secreto. Según esta versión filtrada, la Virgen María dijo: una gran guerra comenzará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor, destruyendo a millones de personas. Los buenos sufrirán junto con los malos, el Papa sufrirá mucho y varias naciones serán aniquiladas. El Vaticano negó que este fuera el texto verdadero. Afirmaron que era falso, inventado. Pero atención, esto se publicó en 1963. La revelación oficial no llegó hasta el año 2000, 37 años después. ¿Cómo podía alguien saber que era falso si el texto oficial aún no se había revelado? Siguieron más filtraciones. En 1990, el cardenal Luigi Sciappi, teólogo personal de Juan Pablo II, declaró en privado a otros líderes religiosos: el tercer secreto predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará desde arriba. Desde arriba. Es decir, desde los propios líderes de la Iglesia. Desde los cardenales. Quizás incluso desde el Papa. Esto es absolutamente explosivo. Si el tercer secreto realmente dice que la apostasía, el abandono de la verdadera fe, comenzará con los propios líderes del Vaticano, imaginen el terremoto que esto causaría. Imaginen a los católicos de todo el mundo dudando de sus propios sacerdotes, de sus propios obispos, preguntándose si el Papa está realmente siguiendo la voluntad de Dios o se ha desviado del camino. El Vaticano no podía revelar esto. Sería un suicidio institucional. Pero había más. Mucho más. El padre Malachi Martin fue un jesuita irlandés que trabajó en el Vaticano durante años. Era experto en los rollos del Mar Muerto y tenía acceso a los archivos secretos más profundos del Vaticano. En 1996, concedió una entrevista a un programa de radio en Estados Unidos. Y su revelación conmocionó a todos. El entrevistador preguntó:
¿Ha leído el tercer secreto de Fátima? El padre Martín respondió, sí, lo he leído. Le preguntaron, ¿puede decirnos qué dice? Guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, no puedo revelar su contenido exacto debido a mi juramento de secreto. Pero les puedo decir esto, cuando lean el verdadero tercer secreto, si alguna vez se revela por completo, temblarán. Tendrán miedo. Pero al mismo tiempo, comprenderán perfectamente por qué estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo hoy. El entrevistador insistió, ¿pero de qué se trata? ¿Puede darme alguna pista? El padre Martín respiró hondo y dijo, se trata de los últimos días. De la apostasía final. De la batalla definitiva entre el bien y el mal. Y de algo que ocurrirá dentro de la propia iglesia que hará que la gente lo cuestione todo. Continuó, lo que puedo decirles es que el tercer secreto tiene 3 partes. La primera es lo que el Vaticano reveló en el año 2000, la visión del asesinato del Papa. Pero hay una segunda parte que explica el significado de esa visión. Y hay una tercera parte que habla de lo que viene después. Y estas 2 últimas partes no han sido reveladas. El padre Malachi Martín falleció en 1999, un año antes de la revelación oficial del Vaticano. Algunos dicen que fue un accidente, se cayó por las escaleras de su casa. Otros murmuran que fue demasiado oportuno. Sabía demasiado. Y empezaba a decir más de lo debido. Pero antes de morir, dejó pistas. En su libro Casa azotada por el viento, publicado en 1996, escribió un relato ficticio que muchos creen está basado en hechos reales. El libro describe una ceremonia satánica celebrada en el Vaticano en 1963, donde un grupo de cardenales y obispos entronizó a Lucifer en la Capilla Paulina. La fecha, 29 de junio de 1963. Exactamente una semana después de que Pablo VI fuera elegido papa. Cuando le preguntaron al padre Martín si esto era ficción o una realidad disfrazada, respondió, está sucediendo. Si tomas la novela y miras lo que sucede en el mundo real, verás que no es tanta ficción como eso. La idea de que Satanás se haya entronizado en el propio Vaticano parece demasiado absurda para ser cierta. Pero varios sacerdotes y teólogos han confirmado rumores similares a lo largo de los años. Hablaban de una iglesia paralela dentro del Vaticano, una estructura de poder infiltrada por personas que parecen católicas, pero que en secreto persiguen otros objetivos. Y esto nos lleva de vuelta al tercer secreto. Porque si la parte oculta realmente habla de apostasía proveniente de dentro de la iglesia, de líderes religiosos que han abandonado la verdadera fe, de infiltración en las altas esferas del Vaticano, entonces todo cobra sentido. ¿Qué opinas hasta ahora? Es bastante profundo, ¿verdad? Deja tu comentario abajo, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Has oído hablar del tercer secreto de Fátima? ¿Conoces a alguien que haya tenido experiencias relacionadas con profecías o revelaciones sobre el fin de los tiempos? Comparte tu historia. Nos encantaría conocerla. Sus comentarios me ayudan a entender lo que quieren ver y me motivan a seguir ofreciéndoles contenido importante como este. Así que no duden en escribir sus opiniones abajo. Construyamos esta conversación juntos. Conectemos los puntos. Porque al juntar todas las piezas de este rompecabezas, surge una imagen aterradora. ¿Recuerdan que hablamos de 1960? ¿El año en que se suponía que el secreto se revelaría porque sería más claro? Veamos qué sucedió exactamente ese año para que el tercer secreto fuera más comprensible. 1960 fue el año en que comenzó la planificación del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII anunció el concilio en 1959, y los preparativos estaban en pleno apogeo para 1960. El Concilio Vaticano II fue la mayor reunión de obispos y cardenales en la historia moderna de la Iglesia. Duró de 1962 a 1965. Y cambió por completo el catolicismo. Antes del Vaticano II, la misa se celebraba en latín, de espaldas al público. Después del Vaticano II, se celebraba en el idioma local, de cara al público. Anteriormente, existían normas estrictas sobre doctrina, liturgia y vestimenta religiosa. Con el tiempo, todo se volvió más moderno, más abierto, más ecuménico, es decir, más abierto a otras religiones. Para muchos católicos conservadores, el Vaticano II marcó el inicio de la destrucción de la Iglesia tradicional. Lo vieron como una infiltración de ideas modernistas y liberales en la estructura sagrada que se había preservado durante siglos. Para otros, fue una renovación necesaria. Pero aquí está el quid de la cuestión.
¿Y si el tercer secreto de Fátima advirtiera precisamente de esto? ¿Y si la Virgen advirtiera que en 1960 se producirían cambios que empezarían a corromper la Iglesia desde dentro? ¿Qué líderes dentro del propio Vaticano promoverían estos cambios? ¿Y que este sería el comienzo de la gran apostasía del fin de los tiempos? Esto explicaría perfectamente por qué el Papa Juan XXIII palideció al leer el secreto en 1960 y se negó a revelarlo. Estaba a punto de convocar el Concilio Vaticano II. Si el tercer secreto advertía contra la modernización y el cambio en la Iglesia, revelarlo arruinaría por completo sus planes. Pero hay más. Mucho más. Y se conecta directamente con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Juan describe una visión de dos bestias. La primera bestia sale del mar y recibe el poder del dragón, que representa a Satanás. Esta bestia tiene autoridad sobre todas las tribus, lenguas y naciones. La segunda bestia sale de la tierra y hace que todos la adoren. Y aquí está el detalle importante, esta segunda bestia parecía un cordero, pero hablaba como un dragón. Parecía un cordero. El cordero es el símbolo de Cristo en la Biblia. Así que esta bestia parece algo cristiano, algo religioso, algo santo. Pero habla como un dragón, es decir, habla las palabras de Satanás. Es una religión falsa. Una estructura religiosa corrupta que aparenta ser de Dios, pero en secreto sirve al enemigo. Muchos eruditos escatológicos interpretan esta segunda bestia como una institución religiosa mundial que será infiltrada y controlada en los últimos días. Una iglesia falsa que engaña incluso a los creyentes más devotos, manteniendo una apariencia de santidad externa mientras está podrida por dentro. ¿Y si el tercer secreto de Fátima revelara exactamente cuándo y cómo comenzaría esta infiltración? En 1960, con el Vaticano II. ¿Y seguiría empeorando hasta llegar a los verdaderos últimos días? Hay otras profecías católicas que apuntan en la misma dirección. Nuestra Señora de la Salette se apareció en 1846 a dos niños en Francia, más de 70 años antes de Fátima. Y dijo algo absolutamente impactante: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La Iglesia será eclipsada. Roma perderá su fe. La sede del catolicismo, el propio Vaticano, perderá su verdadera fe. Y será reemplazada por algo que se parece a la Iglesia, pero que en realidad es la sede del anticristo. Esto es sumamente inquietante. Pero se vuelve aún más específico. La Virgen de la Salette continuó: la Santa Iglesia atravesará una terrible crisis. Sacerdotes y religiosos buscarán el placer. La lujuria y la avaricia los alejarán de la fe. Muchos conventos ya no serán casas de Dios, sino pastos para el diablo y sus seguidores. Ahora piensen en los escándalos que han salido a la luz en las últimas décadas. Sacerdotes involucrados en abusos. Obispos encubriéndolos. Cardenales viviendo en el lujo y la opulencia mientras predican humildad. Corrupción financiera en el Banco del Vaticano. Blanqueo de capitales. Vínculos con la mafia italiana. Y peor aún, mucho peor, redes enteras de abusos protegidas por las más altas autoridades de la Iglesia. En 2018, el exnuncio apostólico Carlo María Vigano escribió una explosiva carta de 11 páginas en la que acusaba directamente al Papa Francisco y a decenas de cardenales de tener conocimiento de los abusos sexuales cometidos por el cardenal Teodore M.C. Carrick y de encubrirlos activamente. Vigano no era un infiltrado cualquiera, era el exembajador del Vaticano en Estados Unidos. Era un infiltrado. Y estaba exponiendo la corrupción en las altas esferas. En la carta, Vigano escribió: nos encontramos en una situación en la que personas de la jerarquía eclesiástica, incluso en los niveles más altos, actúan contra la Iglesia. Promueven prácticas contrarias a la enseñanza tradicional. Y cuando se les descubre, se protegen mutuamente. Terminó la carta pidiendo la renuncia del Papa Francisco por complicidad en el encubrimiento. Por supuesto, el Vaticano lo negó todo. Dijeron que Vigano mentía, que era una conspiración. Pero luego empezaron a presentarse más testigos. Surgieron más pruebas. Y quedó claro que Vigano decía la verdad. Hoy, el arzobispo Vigano vive escondido porque teme por su vida. Sigue publicando cartas y videos denunciando lo que él llama la Iglesia Profunda, una estructura de poder paralela dentro del Vaticano que controla todo tras bambalinas. En una de sus cartas más recientes, Vigano mencionó directamente el tercer secreto de Fátima. Escribió: el tercer secreto no ha sido revelado en su totalidad porque contiene verdades que expondrían la infiltración que ha estado ocurriendo durante décadas. Los fieles merecen saberlo.
Pero quienes ostentan el poder tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Piénsenlo. Un arzobispo de alto rango, que trabajó en el Vaticano durante décadas, afirma abiertamente que el tercer secreto se ocultó parcialmente para proteger a personas poderosas dentro de la Iglesia, personas involucradas en esta infiltración. Y no es el único que lo dice. Otros prelados, sacerdotes y teólogos han comenzado a hablar con más franqueza en los últimos años. Como si sintieran que el tiempo se agota. Que necesitan advertir a la gente antes de que sea demasiado tarde. El padre Paul Kramer, reconocido teólogo y experto en Fátima, afirmó categóricamente: la parte del tercer secreto que no ha sido revelada habla de una apostasía masiva dentro de la Iglesia, que comienza desde arriba. Habla de un papa que no será verdaderamente católico. Habla de la infiltración de la masonería y el satanismo en las altas esferas del Vaticano. Y habla de cómo esto allanará el camino para el anticristo. ¿Masonería dentro del Vaticano? Parece una teoría conspirativa. Pero hay pruebas concretas. En 1976, el periodista italiano Pecorelli publicó una lista de 121 cardenales, obispos y otros funcionarios de la Iglesia que presuntamente pertenecían a logias masónicas. La lista incluía a personas de las más altas esferas del Vaticano. Pecorelli fue asesinado 3 años después. A día de hoy, el crimen sigue oficialmente sin resolver. En 1981, un banquero italiano llamado Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios por gestionar las operaciones financieras del Vaticano, fue encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Tenía piedras y ladrillos en los bolsillos. Tenía pesas en las piernas. La policía inicialmente lo consideró un suicidio. Más tarde, descubrieron que se trataba de un asesinato ritual. El puente de Blackfriars. Blackfriars significa frailes negros, una referencia masónica. Era un mensaje. Calvi sabía demasiado sobre las conexiones entre el Vaticano, la mafia y la masonería. Y fue silenciado. Necesitas quedarte hasta el final de este video porque lo que revelaré en los próximos minutos conectará todos estos puntos de una manera que te permitirá comprender exactamente lo que está sucediendo ahora mismo, en este preciso momento, dentro del Vaticano y cómo se relaciona directamente con las señales del fin de los tiempos que vemos a nuestro alrededor. No te vayas de aquí. Lo más importante está por venir. Hablemos de algo que unirá todo esto de una manera que no podrás ignorar. En 2012, se produjo una de las mayores filtraciones de documentos secretos en la historia del Vaticano. Se conoció como Batileaks. El mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, robó miles de documentos confidenciales y los entregó a periodistas. Cuando se publicaron, el mundo quedó conmocionado. Los documentos revelaron una corrupción financiera masiva. Cardenales malversando enormes sumas. Contratos fraudulentos. Blanqueo de capitales. Sobornos. Pero lo más inquietante no era la corrupción financiera en sí. Era algo mucho más oscuro que se escondía bajo la superficie. Había documentos que revelaban una red secreta de cardenales y obispos que se comunicaban mediante códigos, reuniones clandestinas, alianzas ocultas, y referencias a algo llamado el lobby, un poderoso grupo dentro del Vaticano que controlaba nombramientos, decisiones financieras y directrices doctrinales de la Iglesia. Uno de los documentos más polémicos fue una carta del arzobispo Carlo María Vigano, sí, el mismo que luego denunciaría al Papa Francisco, en la que advertía al Papa Benedicto XVI sobre la corrupción sistémica y exigía una intervención urgente. Vigano escribió: «Santidad, hay fuerzas que actúan contra usted dentro de estos muros. Quieren que se vaya». Unos meses después de esta filtración, ocurrió algo sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI dimitió. Fue la primera renuncia papal en casi 600 años. Los papas no renuncian. Mueren en el cargo. Así ha sido siempre. Pero Benedicto XVI simplemente anunció en febrero de 2013 que dejaba el papado por falta de fuerza física y mental para continuar. Tenía 85 años, es cierto. Pero muchos papas continuaron hasta los 90 o más. Juan Pablo II padecía Parkinson avanzado y continuó hasta su muerte. ¿Por qué Benedicto XVI se rindió? Muchos creen que lo obligaron a dimitir. Que el lobby del Vaticano, ese grupo de poder secreto, llevó a cabo un golpe de estado silencioso. Tenían información comprometedora sobre él o personas cercanas a él. Y le hicieron una oferta irresistible: dimite voluntariamente o te destruiremos públicamente. Y luego llegó el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en marzo de 2013,
menos de un mes después de la renuncia de Benedicto XVI. Fue el primer papa jesuita de la historia, el primer papa de América, y el primer papa en elegir el nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Para muchos, fue un soplo de aire fresco. Un papa humilde, que rechazaba los lujos, que hablaba de los pobres, que parecía genuinamente diferente de los papas aristocráticos que lo precedieron. Pero para otros, especialmente los católicos tradicionales, Francisco representa precisamente la apostasía profetizada. Señalan sus declaraciones controvertidas, sus cambios doctrinales y su apertura a ideas que contradicen enseñanzas católicas de 2000 años de antigüedad. En 2019, el Papa Francisco asistió a una ceremonia en la Basílica de San Pedro donde se llevó a la iglesia una estatua de la Pachamama, una diosa pagana andina, para ser venerada. Católicos de todo el mundo quedaron horrorizados. ¿Honrar a una diosa pagana dentro de la basílica más importante del cristianismo? ¿Acaso no es apostasía? El Papa Francisco lo defendió diciendo que era simplemente una muestra de respeto a las culturas indígenas. Pero el símbolo era innegable. Y para muchos, confirmó sus peores temores: el Vaticano había sido completamente infiltrado. La Iglesia se estaba abriendo a la adoración de otros dioses, tal como se profetizó. Pero las declaraciones del Papa Francisco van mucho más allá. En una entrevista de 2016, dijo: no existe un Dios católico. Existe Dios, y luego hay diferentes maneras de acercarse a Él. Esto contradice directamente la doctrina católica tradicional de que Jesucristo es el único camino hacia Dios. En 2019, firmó el documento de Abu Dhabi junto con un líder islámico, declarando que la diversidad de religiones es querida por Dios. Una vez más, contradiciendo directamente la enseñanza tradicional de que el cristianismo es la única verdad revelada. En varias ocasiones, Francisco ha hecho declaraciones cuestionando la existencia del infierno, relativizando el pecado y promoviendo una versión del cristianismo que muchos llaman cristianismo light, una versión diluida, sin absolutos morales, sin juicio, sin consecuencias eternas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Hay antiguas profecías católicas que hablan de un falso papa en los últimos días. Un papa que no sería verdaderamente católico, que promovería herejías, que prepararía el camino para el anticristo. La profecía más famosa es la de San Francisco de Asís, sí, el mismo santo que el Papa Francisco eligió como nombre. Alrededor de 1220, San Francisco tuvo una visión de los últimos días y dijo: habrá un papa elegido de forma no canónica que provocará un gran cisma. Se predicarán doctrinas diversas y surgirá mucha duda y confusión. Religiosos, clérigos y laicos esperarán con ansias la reforma de la Iglesia. Un papa no elegido canónicamente. ¿Qué significa esto? Algunos lo interpretan como un papa que llegó al poder mediante fraude o conspiración. Otros lo interpretan como un papa que se desvía tanto de la doctrina que pierde su legitimidad espiritual, aunque oficialmente conserva el título. San Francisco continuó: la orden franciscana se dividirá. La caridad se enfriará. Aparecerán y florecerán herejías. Los pastores de la Iglesia se preocuparán poco por sus rebaños. Llegará un tiempo en que el príncipe malvado intentará tomar el poder y, con gran sutileza, se esforzará por atraer a su causa a muchos obradores de iniquidad, tanto religiosos como laicos. Léelo de nuevo. Despacio. El príncipe malvado intentará tomar el poder dentro de la propia Iglesia. Y usará gran sutileza. No será obvio, no será descarado. Será sutil. Engañoso. Parecerá bien en la superficie. Y nótese, arrastrando a los obradores de iniquidad a su causa, tanto religiosos como laicos. En otras palabras, tendrá apoyo dentro de la Iglesia. Sacerdotes, obispos y cardenales trabajando para él. Y también tendrá apoyo del pueblo. Porque dirá lo que la gente quiere oír. Mensajes de amor sin verdad. Aceptación sin arrepentimiento. Salvación sin la cruz. Otra profecía proviene de Nuestra Señora del Buen Suceso, quien se apareció en Ecuador en 1634 a una monja llamada Madre Mariana. La Virgen mostró visiones sobre el siglo XX y dijo: en el siglo XX, habrá una gran corrupción de costumbres. Reinará la lujuria. La inocencia será casi inexistente. La masonería se infiltrará en todos los niveles de la sociedad y, dentro de la Iglesia, logrará cegar la mente de muchos. Y luego dijo algo específico sobre el Papa: durante este tiempo, la cabeza de la Iglesia y sus sacerdotes serán perseguidos y calumniados. Muchos pastores que deberían defender a sus ovejas serán lobos disfrazados,
abusando de su autoridad. Lobos disfrazados de pastores. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Sacerdotes que deberían proteger a los niños, pero abusan de ellos. Obispos que deberían defender la verdad, pero promueven la mentira. Cardenales que deberían ser ejemplos de santidad, pero viven en pecado. Ahora, conectemos esto directamente con la profecía bíblica. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, Pablo escribe, que nadie los engañe en ninguna manera. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se erige en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Presten atención a esta parte, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo no vendrá de fuera de la religión, vendrá de dentro. Se sentará en el lugar santísimo. Y se presentará como representante de Dios, cuando en realidad es lo contrario. ¿Dónde está el santuario de Dios en el contexto cristiano? Para los católicos, es el Vaticano. Es la cátedra de San Pedro. Es donde se sienta el Papa. Ahora bien, no digo que el Papa Francisco sea el anticristo. Sería exagerado, y no tengo autoridad para afirmarlo. Pero lo que digo es que se están preparando las condiciones. La infiltración está ocurriendo. La apostasía está creciendo. Y todo esto se está orquestando desde dentro. El tercer secreto de Fátima, en su versión completa y no revelada, supuestamente advierte precisamente de esto, como la gran traición vendría desde dentro. Como la misma estructura que se suponía debía defender la fe se convertiría en un instrumento para su destrucción. Y hay un último detalle que te dejará atónito. ¿Recuerdas cuando hablamos de la renuncia de Benedicto XVI en 2013? Bueno, nunca se fue del todo. Sigue viviendo en el Vaticano. Sigue vistiendo de blanco. Sigue llamándose Papa Emérito. Sigue dando bendiciones apostólicas. Técnicamente, por primera vez en la historia, hay 2 papas vivos residiendo simultáneamente en el Vaticano. Uno en activo y otro renunciante. Y esto ha creado algo sin precedentes, confusión sobre quién ostenta realmente la autoridad espiritual. Algunos católicos tradicionales creen que Benedicto XVI nunca renunció válidamente, que sigue siendo el verdadero papa espiritualmente, y que Francisco es un intruso, un falso papa. Esto ha creado lo que llaman un cisma silencioso, una división dentro de la Iglesia Católica que no es oficial, sino real. Y esto también concuerda con las profecías. Diversas visiones sobre los últimos días hablan de 2 papas, la Iglesia dividida o el verdadero Papa en el exilio mientras el falso Papa ocupa el trono. Sor Lucía, la vidente de Fátima que sobrevivió y se hizo monja, falleció en 2005. Pero antes de morir, supuestamente les dijo a sus allegados, el tercer secreto se está cumpliendo ahora. Lo están viendo con sus propios ojos. Pero la mayoría de ustedes no se dan cuenta porque no quieren verlo. Ahora, profundicemos en lo que todo esto significa para nosotros hoy, en 2025. Porque no estamos hablando de historia antigua. Hablamos de eventos que están ocurriendo ahora mismo. En 2020, ocurrió algo que nadie podría haber predicho, pero que, curiosamente, encajó a la perfección con las profecías. La pandemia mundial paralizó el mundo entero. Y por primera vez en la historia, las iglesias cerraron sus puertas. Piénsenlo. Durante las guerras mundiales, las iglesias permanecieron abiertas. Durante las plagas medievales que asolaron media Europa, las iglesias permanecieron abiertas. Durante las persecuciones romanas, cuando los cristianos fueron arrojados a los leones, las iglesias clandestinas siguieron funcionando. Pero en 2020, por primera vez en 2000 años de cristianismo, las puertas cerraron. El Papa Francisco fue uno de los primeros líderes religiosos en apoyar un confinamiento total. Se cancelaron misas. Se suspendieron los sacramentos. Hubo muertes sin recibir la extremaunción. No se pudo bautizar a los bebés. Se pospusieron las bodas. La vida sacramental de la iglesia simplemente se detuvo. Y cuando las iglesias reabrieron, introdujeron normas, mascarillas obligatorias, distanciamiento social, prohibición de cantar, prohibición de la comunión oral, solo en la mano, límites en el número de personas permitidas y reserva previa obligatoria. La experiencia religiosa tradicional se transformó por completo. Para muchos católicos, este fue el cumplimiento de otra parte de la profecía de Nuestra Señora del Buen Suceso. Llegará un tiempo en que el diablo logrará quitar los sacramentos a la gente y la iglesia quedará casi vacía. Pero espere, hay más.
Durante la pandemia, mientras las iglesias permanecían cerradas, otros negocios se consideraron esenciales y permanecieron abiertos. Licorerías, tiendas de marihuana, en lugares donde es legal. Incluso casinos en algunos lugares. ¿Pero iglesias? No esenciales. El simbolismo de esto es devastador. El Estado ha decidido que el alcohol, las drogas y el juego son más esenciales que adorar a Dios. Y la iglesia, en lugar de resistirse, en lugar de decir no, seguiremos sirviendo a nuestro pueblo, simplemente obedeció. Esto demuestra algo fundamental: la iglesia ha perdido su autoridad moral. Ha perdido su valentía. Se ha vuelto sumisa al poder secular. Y esto es precisamente lo que advertían las profecías. Jesús dijo en Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero fíjense en el lenguaje. Puertas son estructuras defensivas. Esto significa que el infierno estaría a la defensiva y la iglesia al ataque. La iglesia debería estar avanzando, conquistando territorio espiritual, derribando las puertas del infierno. ¿Pero qué vemos hoy? Una iglesia en retirada. Una iglesia que se disculpa por sus creencias. Una iglesia que cambia su doctrina para complacer al mundo en lugar de transformarlo con su doctrina. Las puertas del infierno no se están derribando, sino que se están abriendo desde dentro por traidores infiltrados. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial del tercer secreto que no ha sido revelado: la conexión con Rusia. En el segundo secreto de Fátima, la Virgen dijo: Rusia propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Esto se dijo en 1917, meses antes de la Revolución Comunista Rusa. Los niños ni siquiera sabían que era Rusia. Pero la profecía se cumplió a la perfección. El comunismo ateo se extendió por todo el mundo, matando a más de 100 millones de personas y persiguiendo brutalmente a los cristianos. La Virgen también dijo: al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y se concederá al mundo un periodo de paz. Esta consagración de Rusia se llevó a cabo, o al menos así lo afirma el Vaticano. Juan Pablo II realizó una consagración en 1984. Unos años después, cayó la Unión Soviética. El comunismo terminó. Misión cumplida, ¿verdad? No tan rápido. Muchos expertos en Fátima argumentan que la consagración de 1984 no se realizó correctamente. La Virgen pidió específicamente que se hiciera en unión con todos los obispos del mundo. Juan Pablo II la realizó solo, con solo unos pocos obispos presentes. No fue una consagración global unificada como se solicitó. Y lo más importante, ¿se ha convertido realmente Rusia? Veamos. En la década de 1990, tras la caída del comunismo, hubo un breve periodo de apertura religiosa en Rusia. Se reconstruyeron las iglesias ortodoxas. La gente pudo practicar su fe abiertamente. Pero entonces Vladimir Putin llegó al poder. Y aunque se presenta públicamente como cristiano ortodoxo, su Rusia es todo menos cristiana. Es un estado autoritario que asesina a sus oponentes, invade países vecinos, controla los medios de comunicación, persigue a grupos religiosos minoritarios y utiliza a la Iglesia Ortodoxa como herramienta política. En 2022, Rusia invadió Ucrania. Una nación cristiana atacó a otra nación cristiana. Se bombardearon iglesias. Se asesinó a sacerdotes. Y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, bendijo la invasión y la calificó de guerra santa. ¿Es esto conversión? ¿Es esto paz? Claramente no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué las profecías no se han cumplido como se esperaba? Aquí está la inquietante respuesta: porque el tercer secreto contenía instrucciones específicas que no se siguieron. Y cuando se ignora una advertencia profética, las consecuencias llegan de todos modos, solo que peores. Se dice que Sor Lucía les dijo a sus allegados antes de morir: la consagración no se realizó como Nuestra Señora pidió. Por lo tanto, aunque Rusia parece haber cambiado externamente, internamente los mismos espíritus malignos siguen operando. Y lo peor está por venir. Lo peor está por venir. De Rusia. Y de dentro de la propia Iglesia. Ahora, relacionemos esto con eventos recientes que te darán escalofríos. En septiembre de 2022, el Papa Francisco nombró 20 nuevos cardenales. Esto es importante porque los cardenales son quienes eligen al próximo Papa cuando el actual fallece o renuncia. Al elegir a estos nuevos cardenales, Francisco literalmente elige a quien elegirá a su sucesor. Y casi todos los cardenales que eligió son progresistas.
cardenales que apoyan cambios doctrinales, cardenales que quieren abrir la Iglesia aún más a las ideologías modernas, cardenales que, según los críticos conservadores, están más alineados con la agenda globalista secular que con la doctrina católica tradicional. Esto significa que el próximo papa probablemente será aún más progresista que Francisco. Y el siguiente, aún más. Es un cambio gradual pero constante, que aleja a la Iglesia de sus raíces. Y luego están las recientes declaraciones de Francisco sobre las bendiciones para parejas del mismo sexo. En diciembre de 2023, el Vaticano publicó un documento llamado Fiducia Supplicans, que autoriza a los sacerdotes a bendecir a parejas del mismo sexo en determinadas circunstancias. Para millones de católicos tradicionales, esto fue la gota que colmó el vaso. La Biblia es clara en cuanto a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. 2000 años de doctrina católica han sido consistentes en esto. ¿Y ahora, de repente, ha cambiado? ¿Cómo? ¿Por qué? Los obispos africanos se negaron a implementar esta directiva. Afirmaron no reconocer la autoridad del Vaticano para cambiar la doctrina bíblica. Esto creó una profunda división. Por primera vez, vemos a obispos católicos desafiar abiertamente al Papa. Y esto nos lleva de vuelta al cisma profetizado. La división de la Iglesia. No oficialmente, sino en la práctica. Católicos tradicionales contra católicos progresistas. Ambos afirman ser verdaderos católicos. Ambos afirman seguir a Cristo. Pero van en direcciones completamente opuestas. En 1 Juan 2, 18-19 está escrito: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero todos salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Salieron de entre nosotros. La apostasía no viene de afuera. Viene de adentro. Personas que estaban dentro de la Iglesia, que parecían cristianas, pero que no eran de nosotros. Y en los últimos días, esto se manifestaría claramente. Ahora mire a su alrededor. ¿Cuántos líderes religiosos promueven doctrinas que contradicen la Biblia? ¿Cuántos se preocupan más por la aprobación social que por la verdad espiritual? ¿Cuántos se someten a la cultura en lugar de transformarla? Y no se trata solo del catolicismo. También las iglesias protestantes. Denominaciones enteras aprueban el matrimonio igualitario, ordenan pastores LGBT, cuestionan la literalidad de la resurrección, niegan el nacimiento virginal y relativizan el pecado. La apostasía está muy extendida. Jesús preguntó en Lucas 18:8, ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica con una respuesta implícita: casi no habrá fe verdadera cuando Él regrese. La gran mayoría se habrá apartado. Y el tercer secreto de Fátima, en su versión completa, supuestamente detalla con precisión cómo se desarrollaría esta apostasía. Empezando por el Vaticano. Extendiéndose a todas las denominaciones. Creando una religión mundial que aparenta ser cristiana, pero que en realidad allana el camino para el anticristo. Esta religión global ya está en construcción. Se llama movimiento ecuménico. Suena hermoso, todas las religiones unidas en amor y paz. Pero vean lo que se está sacrificando: la verdad absoluta. La exclusividad de Cristo. La autoridad de las Escrituras. Todo esto se está desechando en nombre de la unidad. El Papa Francisco ha promovido activamente este movimiento. Se ha reunido con líderes musulmanes, budistas e hindúes y afirma que todos adoramos al mismo Dios. Pero esto no es bíblicamente cierto. Alá no es Yahvé. Buda no es Jesús. Krishna no es el Espíritu Santo. Son sistemas de creencias fundamentalmente diferentes con distintas salvaciones, distintas morales y distintos destinos eternos. Pero la narrativa globalista no busca diferencias. Busca unidad. Busca una religión mundial que sea aceptable para todos. Y esta religión mundial será la base sobre la que el anticristo construirá su imperio. Revelemos ahora las piezas finales de este rompecabezas apocalíptico que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora con lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario mundial. Existe un documento llamado Plan Frankfurt, supuestamente creado por marxistas alemanes en la década de 1920. Este plan detallaba una estrategia a largo plazo para destruir el occidente cristiano no mediante una revolución violenta, sino mediante la infiltración cultural. El plan tenía varios pasos: infiltrarse en instituciones educativas y enseñar ideologías anticristianas,
promover el relativismo moral y romper los absolutos éticos, normalizar las perversiones sexuales y destruir la familia tradicional, y, fundamentalmente, infiltrarse en iglesias y seminarios para corromper la fe desde dentro. ¿Suena a teoría de la conspiración? Pero observe los resultados. En tan solo 100 años, Occidente se ha transformado por completo. Lo que se consideraba pecado se ha convertido en virtud. Lo que era virtud se ha convertido en opresión. Las universidades que se fundaron para formar pastores ahora enseñan que Dios no existe. Y las iglesias que antes eran pilares morales de la sociedad ahora se someten a cualquier ideología que surja. Bella Dodd, una comunista estadounidense que posteriormente se convirtió al catolicismo, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en la década de 1950. Confesó que, durante su periodo en el Partido Comunista, ayudó personalmente a colocar a más de 1.100 agentes comunistas en seminarios católicos estadounidenses. 1.100. ¿El objetivo? Estos hombres se convertirían en sacerdotes, luego obispos, y con el tiempo corromperían la iglesia desde dentro. Ella dijo, en el futuro, verán a estos hombres en los puestos más altos de la iglesia. Y traerán cambios que destruirán la fe de millones. Lo dijo en 1950. Estamos en 2025. Estos cambios han sucedido exactamente como ella predijo. Y no se trataba solo de Estados Unidos. Era global. La KGB soviética tenía programas enteros dedicados a infiltrarse en las religiones occidentales. Documentos desclasificados revelaron operaciones como la Operación Oumansky, cuyo objetivo específico era infiltrar agentes en el Vaticano. Y funcionó. Funcionó tan bien que ahora, 75 años después, tenemos una iglesia católica casi irreconocible comparada con lo que era. No por evolución natural, sino por subversión deliberada. Ahora, conecta esto con el tercer secreto de Fátima. La Virgen se aparece en 1917, el mismo año de la Revolución Comunista Rusa. ¿Coincidencia? Advierte sobre los errores de Rusia que se extienden por el mundo. Errores no solo políticos, sino también espirituales. Ideología atea. Materialismo. La destrucción de la familia. La persecución de la fe. Y advierte específicamente que esto afectaría a la propia Iglesia. Que la infiltración llegaría al Vaticano. Que habría apostasía desde arriba. Que los líderes religiosos traicionarían su misión. Precisamente por eso el secreto no pudo revelarse por completo. Imaginen al Papa Juan XXIII en 1960 leyendo un documento que dice, los miembros de su propia curia son traidores. Los cardenales que los rodean trabajan para el enemigo. Los cambios que están planeando a través del Concilio Vaticano II serán parte de esta destrucción. No podía revelarlo. Destruiría instantáneamente la credibilidad de la Iglesia. Causaría pánico mundial. Los católicos perderían por completo la confianza en su institución. Así que guardó el secreto. Y todos los papas posteriores hicieron el mismo cálculo, revelar la verdad causaría más daño que ocultarla. Pero el problema es que ocultar la verdad no impidió que la profecía se cumpliera. Simplemente permitió que sucediera sin resistencia. Si los fieles hubieran sabido en 1960 que se estaba produciendo una infiltración, podrían haberla combatido. Pero, mantenidos en la ignorancia, simplemente aceptaron cada cambio gradual como progreso hasta que un día despertaron y apenas reconocieron su propia religión. Y eso nos lleva a 2025. ¿Dónde nos encontramos ahora en esta cronología profética? Curiosamente cerca del final. Varias señales convergen simultáneamente. Apostasía en las iglesias, comprobado. Guerras y rumores de guerra, Rusia invadió Ucrania, tensiones con China por Taiwán, Israel en constante conflicto con sus vecinos. Terremotos en diversos lugares, revise los datos, los terremotos de magnitud 6 o superior han aumentado drásticamente en la última década. Pestes, hemos tenido una pandemia mundial que ha matado a millones. Hambrunas, están surgiendo crisis alimentarias en varios continentes. Señales en el cielo, eclipses, cometas, fenómenos astronómicos inusuales, que ocurren con una frecuencia inusual. Pero hay una señal específica que es absolutamente crucial, la situación en Israel. En 1948, Israel volvió a ser una nación después de 2000 años. Jesús dijo en Mateo 24, 32-34, aprendan la parábola de la higuera, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas.
De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La higuera es un símbolo de Israel en la Biblia. Cuando brote hojas, es decir, cuando Israel vuelva a ser una nación, esta generación no pasará hasta que se cumplan todas las profecías. Generalmente, se considera que una generación bíblica dura entre 70 y 80 años. Israel se fundó en 1948. Añádanse 80 años, 2028. Estamos a 3 años de esta ventana profética. 3 años. Y miren lo que le está sucediendo a Israel ahora. Presión internacional masiva. Naciones que se están volviendo contra ella. Amenazas existenciales desde múltiples frentes. La profecía de Zacarías 12:3 dice: en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán gravemente heridos, y todas las naciones de la tierra se unirán contra ella. Esto está sucediendo literalmente ante nuestros ojos. Incluso países que antes apoyaban a Israel se están distanciando. La ONU condena sistemáticamente a Israel más que a cualquier otra nación. Existe un esfuerzo global coordinado para dividir Jerusalén y crear un Estado palestino. Y aquí está el punto crucial que conecta con el Vaticano. El Papa Francisco ha sido uno de los líderes religiosos más críticos de Israel. Siempre ha favorecido a los palestinos. Apoya la división de Jerusalén. Ha impulsado un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital. Bíblicamente, esto es catastrófico. Dios dijo en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Cualquier persona o nación que se vuelva contra Israel se acarrea juicio. Y el líder de la denominación cristiana más grande del mundo está haciendo precisamente eso. No es casualidad. Es parte del plan. El anticristo necesitará tener a todas las religiones de su lado cuando aparezca. Y necesitará especialmente controlar Jerusalén, porque allí establecerá su cuartel general. Daniel 11:45 dice que el anticristo acampará entre el gran mar y el monte santo y glorioso. El monte sagrado es el monte del templo en Jerusalén. El anticristo se sentará allí y se proclamará Dios. Pero para ello, primero debe deslegitimar la pretensión de Israel sobre ese lugar. Y debe contar con una estructura religiosa globalista que respalde su autoridad. Este marco se está construyendo ahora, a través del movimiento ecuménico, a través de la religión mundial emergente. Y el Vaticano está liderando el camino. En 2020, el Papa Francisco escribió una encíclica titulada Fratelli Tutti que promueve la fraternidad universal. Suena bien, pero léase entre líneas. Es un llamado a un gobierno global, a una religión global, a la sumisión a las autoridades globales por encima de la soberanía nacional. ¿Y quiénes serán estas autoridades globales? ¿La ONU? ¿La Unión Europea? ¿El Foro Económico Mundial? Todas estas instituciones promueven la misma agenda: centralización del poder, destrucción de las libertades individuales, control de la población y una economía digital globalizada. Y todas estas cosas facilitan perfectamente el reino del anticristo. Apocalipsis 13, 16-17 dice: hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, excepto el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Un sistema económico global donde nadie pueda comprar ni vender sin la marca. Esto parecía ciencia ficción durante 2000 años. Pero ahora, con la moneda digital, la identificación biométrica, la calificación crediticia social y la tecnología de vigilancia masiva, es completamente posible. No solo posible, sino que se está implementando. China ya tiene una calificación de crédito social. Si haces algo que no le gusta al gobierno, tu calificación baja. Y cuando baja, no puedes comprar billetes de tren, no puedes obtener préstamos, tus hijos no pueden ingresar a ciertas escuelas. Es un control total. Y ahora Occidente está importando estas ideas. Los bancos están empezando a negar servicios a personas con opiniones políticas equivocadas. Se están cancelando tarjetas de crédito. Se están congelando cuentas bancarias. En 2022, el gobierno congeló las cuentas bancarias de manifestantes en Canadá sin el debido proceso. Esto es solo el comienzo. Cuando la moneda digital emitida por el Banco Central, CBDC, se implemente globalmente, y varios países ya la están probando, el gobierno podrá controlar cada centavo que gastes. Podrán programar tu dinero: no puedes gastarlo en carne roja, daña el medio ambiente, no puedes donar a esta iglesia, promueve el discurso de odio,
o ya alcanzaste tu límite de carbono este mes, las compras están deshabilitadas. Control total. Y el sistema se está construyendo ahora, preparándonos para aceptar la marca cuando el anticristo finalmente aparezca y diga, para participar en mi economía global utópica de paz y prosperidad, solo necesitas recibir este implante / tatuaje / marca que permitirá transacciones instantáneas y garantizará la seguridad. Miles de millones lo aceptarán sin pensarlo dos veces. Al fin y al cabo, ya han aceptado cada paso gradual que condujo a esto. Y la estructura religiosa global, liderada por el falso profeta que trabaja con el anticristo, dirá, esto es progreso. Esto es amor. Esto es unidad. Acepta la marca. ¿Qué pasa con quienes se niegan? Apocalipsis 13:15 dice, y se le dio poder para infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Persecución global. Ejecuciones. Martirio masivo. Y todo esto orquestado por una estructura religiosa corrupta que traiciona sus propios principios. El tercer secreto de Fátima, en su versión completa, supuestamente revela la cronología exacta de cómo se desarrollaría esto. ¿Cuándo comenzaría la infiltración? ¿Cómo progresaría? ¿Qué señales buscar? ¿Y cómo reconocer cuando estamos en las etapas finales? Y es precisamente por eso que nunca se revelará por completo. Porque si así fuera, la gente se daría cuenta de que vivimos precisamente en esos días profetizados. Y eso causaría una crisis de fe sin precedentes. Mira, si has llegado hasta aquí, eres diferente. No solo buscas entretenimiento vacío. Buscas la verdad, aunque sea perturbadora. Y necesito decirte algo importante, este tipo de contenido está desapareciendo de Internet. YouTube lo censura, los algoritmos lo suprimen, y la mayoría de los creadores tienen miedo de hablar de estos temas. Pero mientras pueda, seguiré trayéndote estas revelaciones. Así que, si quieres comprender las señales de los tiempos, si quieres estar preparado para lo que viene, si quieres contenido que nadie más se atreve a crear, necesitas suscribirte ahora. No se trata solo de números. Se trata de crear una comunidad de personas conscientes que no acepten las narrativas oficiales. Se trata de estar preparados juntos. Así que suscríbete, activa la campana de notificaciones y, si de verdad valoras este trabajo, considera unirte al canal para acceder a contenido exclusivo demasiado sensible para videos públicos. Esta podría ser una de las últimas ocasiones en que esta información esté disponible. No te la pierdas. Regístrate ahora. Ahora vamos a revelar algo que conectará absolutamente todo lo que hemos hablado y mostrará por qué el momento en el que vivimos es único en la historia de la humanidad. Existe una profecía llamada la profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XII. En 1139, tuvo una visión en la que vio a todos los papas que vendrían desde su época hasta el fin de los tiempos. Describió a cada papa con una breve frase en latín que identificaría algo de su pontificado. La profecía enumera 112 papas. Y aquí está el detalle impactante, el Papa Francisco es exactamente el papa número 112 de la lista. El último papa antes del fin. La descripción que San Malaquías hace de este último papa es, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Y luego viene una frase aterradora, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño a través de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad sobre las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. La ciudad sobre las 7 colinas es Roma. Esta profecía dice que Roma será destruida. Y luego vendrá el juicio final. El fin de la historia humana tal como la conocemos. Ahora bien, el Papa Francisco no se llama Pedro el Romano. Pero cabe destacar que Petrus significa Pedro, quien fue el primer papa. Romanus significa romano, y Francisco es el primer papa jesuita, y los jesuitas son conocidos como la milicia romana de la Iglesia. Además, Francisco habla constantemente de ser un siervo de siervos y un pastor del rebaño, tal como se describe en la profecía. Y observen los acontecimientos que se desarrollaron durante su pontificado. Muchas tribulaciones, una pandemia mundial, guerras, crisis económicas, divisiones dentro de la propia Iglesia, escándalos masivos que salieron a la luz. Todo esto durante el reinado de Francisco. Algunos argumentan que Benedicto XVI debería ser considerado el último papa, no Francisco, porque aún vive y aún ejerce ciertas funciones papales. De ser así, Francisco sería una especie de antipapa, o falso papa, que no cuenta en la sucesión legítima.
Esto encajaría perfectamente con otras profecías sobre un falso papa en los últimos días. En cualquier caso, estamos hablando del fin del camino. No hay ningún papa número 113 en la lista de San Malaquías. Después de Francisco, o Benedicto XVI, según la interpretación, es el juicio. Pero hay más. Mucho más. Y se trata de eventos astrológicos inusuales que están sucediendo ahora mismo. El 23 de septiembre de 2017, algo extraordinario ocurrió en el cielo. Una configuración astronómica extremadamente rara que algunos interpretan como el cumplimiento directo de Apocalipsis 12, 1-2, entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto. En esa fecha en particular, la constelación de Virgo, la Virgen, estaba vestida con el sol, la luna estaba literalmente a sus pies y sobre su cabeza había exactamente 12 estrellas, las 9 estrellas de la constelación de Leo más los 3 planetas Mercurio, Venus y Marte alineados perfectamente. Y dentro del vientre de Virgo estaba Júpiter, que en hebreo se llama Tzedek, que significa justicia o rey justo, símbolo de Cristo. Júpiter había estado en el vientre de Virgo exactamente 9 meses, la duración de una gestación humana, antes de nacer de la constelación aquel 23 de septiembre. Esta configuración particular no se había producido en miles de años. Y no volverá a ocurrir en miles de años. Era una señal única. Un marcador celestial. Y miren la fecha, 2017. Exactamente 100 años después de las apariciones de Fátima en 1917. ¿Coincidencia? En la profecía bíblica, no existen las coincidencias. Desde entonces, los acontecimientos se han acelerado exponencialmente. La pandemia llegó en 2020. La invasión de Ucrania en 2022. Crisis económicas mundiales. Tensiones entre superpotencias que alcanzan niveles no vistos desde la Guerra Fría. Y dentro de la Iglesia, las divisiones se profundizan. Y hay otra señal celestial importante, los eclipses sobre Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, hubo un eclipse solar total que atravesó el país de costa a costa, desde Oregón hasta Carolina del Sur. Y el 8 de abril de 2024, otro eclipse solar total volvió a cruzar el país, esta vez desde Texas hasta Maine. Al superponer las trayectorias de estos dos eclipses en un mapa, forman una X gigante sobre Estados Unidos. ¿Y dónde se intersecan? Cerca de un pueblo del sur de Illinois llamado Pequeño Egipto. Y también cerca de la zona de falla de Nuevo Madrid, una de las zonas de falla sísmica más grandes de Estados Unidos, que, de activarse por completo, causaría una devastación sin precedentes. En la Biblia, un eclipse sobre una nación es señal de juicio divino. Y una X marca el lugar. Estados Unidos, fundado sobre principios cristianos, los ha abandonado por completo. Aborto masivo. Perversión sexual normalizada. Ateísmo institucionalizado. Persecución de cristianos conservadores. Dios está marcando a esta nación para el juicio. Y no se trata solo de Estados Unidos. Es global. Todas las naciones que han abandonado a Dios están experimentando un colapso, moral, espiritual y, pronto, también económico y físico. Ahora, relacionemos esto con el tercer secreto de Fátima de una manera que probablemente nunca hayas escuchado. Existe una teoría entre los investigadores de Fátima según la cual la parte no revelada del secreto contiene fechas específicas, periodos de tiempo donde ocurrirían ciertos eventos. Y una de estas ventanas se centraría en el periodo 2025 a 2029. ¿Por qué estas fechas? Porque conectan varias profecías simultáneamente. El año 2025 es exactamente 108 años después de Fátima, 1917 más 108 igual a 2025. El número 108 tiene significado bíblico, aparece en múltiples contextos proféticos. También son 77 años desde la fundación de Israel en 1948, 1948 más 77 igual a 2025. 7 es el número de la plenitud divina. 77 es la plenitud de la plenitud. El año 2027 marcaría 110 años desde Fátima. También marca 2000 años desde la crucifixión de Cristo, 27 después de Cristo más 2000 igual a 2027. 2000 años son significativos porque representan 2 días proféticos, un día profético igual a 1000 años. Y la Biblia dice que en los 2 últimos días, el Señor nos revivirá, al tercer día, nos resucitará. El tercer día comenzaría en 2028.
2028 serían 80 años desde la fundación de Israel, 1948 más 80 igual a 2028. 80 años es el límite superior de una generación bíblica. Jesús dijo que la generación que vio brotar la higuera no pasaría hasta que todo se cumpliera. ¿Y el 2029? Este año es particularmente interesante porque se cumplen 2000 años desde que Jesús comenzó su ministerio público. Y algo extraordinario también ocurrirá desde una perspectiva astronómica. El asteroide Apophis pasará increíblemente cerca de la Tierra. Apophis tiene 370 metros de diámetro. Si colisionara con la Tierra, causaría una devastación regional masiva. La NASA afirma que no colisionará en 2029, pero pasará tan cerca, a solo 31.000 kilómetros de la superficie, que será visible a simple vista en el cielo nocturno. Más cerca que muchos satélites. ¿Y el nombre? Apophis era el dios egipcio del caos y la destrucción. Y también es el nombre que Apocalipsis 9:11 usa, en griego, Apolión, relacionado, para el ángel del abismo. Tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego, Apolión. Así que tenemos un asteroide masivo que literalmente lleva el nombre del ángel de la destrucción que pasará extremadamente cerca de la Tierra en el año 2029, lo que coincide con múltiples ventanas proféticas que convergen. Apocalipsis 8, 10-11 describe: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se amargaron. Una estrella que cae del cielo envenena las aguas. Esto describe perfectamente el impacto de un asteroide o un cometa. Y ocurre durante las trompetas del Apocalipsis, los acontecimientos de los últimos días. ¿Digo que Apophis colisionará en 2029? No tengo esa información. Pero sí digo que las señales están convergiendo de una forma sin precedentes. Y que claramente estamos entrando en la ventana profética final. Y el tercer secreto de Fátima, de revelarse por completo, probablemente confirmaría precisamente esto, que estos años, de 2025 a 2030 aproximadamente, son los años críticos. Los años en que los acontecimientos finales se desarrollarán rápidamente. Piensen en todo lo que hemos hablado, la infiltración en la Iglesia que culminó con el pontificado de Francisco. La apostasía masiva en todas las denominaciones. Israel rodeado de enemigos. Las tensiones globales alcanzando un punto crítico. La tecnología de control en desarrollo. La moneda digital en preparación. Una religión global en construcción. Señales celestiales excepcionales. Y líneas de tiempo proféticas convergentes. No es una sola señal. Son docenas de señales simultáneas. Es como si Dios gritara: atención, está pasando ahora. Y la mayoría de la gente es completamente ajena. Vive como si nada ocurriera. Tal como Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. No se dieron cuenta. Aunque Noé pasó 120 años construyendo un arca gigante y predicando sobre el juicio venidero, la gente simplemente no creyó. Hasta que empezó a llover. Y entonces fue demasiado tarde. Estamos en la misma situación ahora. El arca se está construyendo, espiritualmente hablando. Mediante el conocimiento de estas profecías, la preparación espiritual y el regreso a Dios mientras aún hay tiempo. Pero la mayoría se burla, ignora, vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ahora hablemos de lo que probablemente contiene el tercer secreto de Fátima en su forma completa y no revelada, basándonos en todas las filtraciones, pistas y pruebas que tenemos. Y eso hará que todo encaje a la perfección. En primer lugar, el secreto probablemente describe tres fases de la crisis final de la Iglesia y del mundo. La primera fase, la infiltración silenciosa, 1960 a 2000. Esta fase comenzaría en 1960 con el Concilio Vaticano II y se prolongaría durante 40 años, un número bíblico significativo que representa una prueba y un desafío. Durante esta fase, agentes infiltrados asumirían gradualmente posiciones de poder dentro de la Iglesia. Se introducirían lentamente cambios doctrinales. La fe tradicional se erosionaría progresivamente. El clero se vería comprometido mediante escándalos deliberadamente orquestados.
y el rebaño se vería confundido por mensajes contradictorios provenientes de los propios pastores. Todo esto ocurrió justo en esa época. La ola de abusos sexuales por parte de sacerdotes que luego se descubrió, la mayor parte ocurrió en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990. Como si hubiera una coordinación deliberada para destruir la credibilidad moral de la Iglesia. Y funcionó. Millones abandonaron la fe católica debido a estos escándalos. La segunda fase, la apostasía abierta, 2000 a 2025. Esta fase estaría marcada por la revelación parcial del tercer secreto en el año 2000, una revelación que ocultaría las partes más inquietantes, pero marcaría el comienzo de una nueva era. Durante esta fase, la apostasía emergería de las sombras y se haría pública. Los líderes religiosos promoverían herejías públicamente. La doctrina se modificaría oficialmente para adaptarse al mundo. La Iglesia se volvería cada vez más indistinguible de la cultura secular circundante. Y un falso papa, o un papa que promueve la falsedad, lideraría esta apostasía final. De nuevo, todo esto está sucediendo ahora. Francisco promueve un ecumenismo radical que niega la exclusividad de Cristo. Cambios doctrinales sobre la sexualidad, el matrimonio y los sacramentos. Apertura a prácticas paganas. Alianza con agendas globalistas. Es una apostasía abierta, ocurriendo ante nuestros ojos. La tercera fase, la Gran Tribulación y el Triunfo, 2025. Esta fase sería la culminación. Los eventos descritos en Apocalipsis comenzarían a manifestarse literalmente. Persecución global de los verdaderos cristianos. El surgimiento del sistema de la marca de la bestia. Guerras, hambrunas y pestilencias a una escala sin precedentes. La revelación del anticristo y su ascenso al poder mediante la estructura religiosa global comprometida. Pero la profecía no termina en derrota. Concluye con la intervención divina. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, como se prometió en Fátima. La segunda venida de Cristo. La destrucción de los enemigos de Dios. Y el establecimiento del reino milenario. Esta es probablemente la estructura general de todo el secreto. Pero hay detalles específicos que lo hacen aún más impactante. Por ejemplo, es probable que el secreto nombre explícitamente a ciertos cardenales y obispos como traidores. Imaginen la bomba que sería si un documento profético de 1917 dijera, el cardenal X, quien será elevado al trono en 1985, trabajará en secreto para destruir la liturgia tradicional, o, el obispo Y, en 2003, formará parte de una red que encubre crímenes horrendos. Estos nombres no pueden revelarse porque muchos de estos hombres siguen vivos o tienen sucesores que protegen sus legados. Revelar nombres específicos provocaría demandas, crisis políticas en el Vaticano e incluso violencia contra las personas mencionadas. El secreto probablemente también contiene advertencias específicas sobre eventos geopolíticos. No solo habrá guerras, sino detalles, estallará una guerra en Oriente Medio involucrando a Israel o una gran nación del norte invadirá a sus vecinos, obviamente refiriéndose a Rusia y Ucrania. Y, crucialmente, el secretismo probablemente explica por qué. ¿Por qué permite Dios que su propia iglesia sea infiltrada y casi destruida? La respuesta se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, 11-12. Por esta razón, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios permite la apostasía como prueba final. Para separar el trigo de la paja. Para revelar quién ama verdaderamente la verdad frente a quienes simplemente siguen la religión por tradición o conveniencia. Cuando la iglesia misma se ve comprometida, ¿sigue siguiendo la verdad de Dios revelada en las Escrituras? ¿O sigue ciegamente la institución incluso cuando contradice la palabra? Millones de católicos optaron por seguir la institución incluso cuando se desviaba de las Escrituras. Y esto lo señala para el juicio. No por ser católicos, sino porque priorizaron la tradición humana sobre la verdad divina. Y esto no solo aplica a los católicos. Los protestantes enfrentan la misma prueba. Cuando tu denominación aprueba el pecado, ¿te mantienes al margen por lealtad institucional? ¿O te alejas y mantienes la verdad? Muchos optan por mantenerse por conveniencia. Y esto revela el corazón. El tercer secreto probablemente también contiene instrucciones específicas sobre lo que los creyentes deben hacer durante este periodo, cómo prepararse espiritualmente, cómo reconocer a los falsos maestros, cómo mantenerse firmes cuando la mayoría apostata, y cómo sobrevivir a la persecución que se avecina.
Y aquí hay algo que pocos consideran: el secreto probablemente contiene promesas específicas de protección para quienes permanecen fieles. Así como Dios protegió a Noé a través del arca durante el diluvio. Así como Dios protegió a los israelitas en Egipto mientras caían las plagas. Así como Jesús prometió en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay un grupo de creyentes que serán librados de la hora de la prueba. Esto no significa que no sufrirán, muchos serán martirizados. Pero sí significa protección espiritual. Que su fe no será destruida. Que permanecerán fieles hasta el final. Y recibirán la recompensa eterna. Ahora, tienes una parte del tercer secreto que es potencialmente el más explosivo de todos: la revelación de que ciertos eventos sobrenaturales asociados con la Iglesia Católica son en realidad señales falsas orquestadas por fuerzas demoníacas. ¿Sabías que no todas las apariciones marianas cuentan con la aprobación de la Iglesia? Existen cientos de supuestas apariciones de María en todo el mundo. La Iglesia solo ha aprobado oficialmente unas pocas. ¿Por qué? Porque muchas son claramente falsas, fraude humano o manifestaciones demoníacas. Los demonios pueden hacerse pasar por ángeles de luz, como dice Pablo en 2 Corintios 11:14. Y ciertamente pueden hacerse pasar por María. ¿Y si algunas de las apariciones marianas más famosas fueran en realidad manifestaciones demoníacas diseñadas para desviar la adoración de Cristo hacia María? ¿Para promover doctrinas que no se encuentran en las Escrituras? ¿Para crear un sistema religioso que parece cristiano pero que niega sutilmente verdades fundamentales? El tercer secreto podría revelar qué apariciones son auténticas y cuáles son engaños. Y esto destruiría ciertas prácticas devocionales católicas que millones consideran sagradas. Por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de María, que carece de fundamento bíblico. O la idea de María como corredentora, que participa activamente en la salvación junto con Cristo, algo que contradice directamente Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si el tercer secreto hubiera denunciado estas prácticas como desviaciones antibíblicas o incluso inspiraciones demoníacas, imagínense la crisis. Cientos de millones de católicos tendrían que admitir que han sido engañados. Que sus prácticas devocionales más preciadas, en realidad, ofenden a Dios. El Vaticano jamás podría revelar esto. Sería admitir que la propia institución ha promovido herejías durante siglos. Sería un completo suicidio institucional. Pero la cuestión es esta: la verdad no necesita la aprobación del Vaticano. La verdad es la verdad, independientemente de quien la reconozca o la niegue. Y la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Jesús dijo en Lucas 12, 2-3, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis susurrado al oído en lugares secretos, se proclamará desde las azoteas. Se revelarán secretos. Se expondrán conspiraciones. Se sabrán traiciones. Todo lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz. Y esto está empezando a suceder ahora. Filtraciones. Quejas. Documentos publicados. Testigos alzando la voz. La verdad emerge a oleadas. Cada oleada revela más. Y cuando llegue la oleada final, nada quedará oculto. ¿Y saben qué es fascinante? Apocalipsis 10:7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté para tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se completará. Todos los secretos serán revelados. Todas las preguntas serán respondidas. Toda la verdad será expuesta. Y esto sucederá durante la séptima trompeta, los eventos finales del Apocalipsis. Nos acercamos rápidamente a este momento. Antiguos secretos comienzan a filtrarse. El tercer secreto de Fátima es solo uno entre muchos. Hay documentos ocultos en los archivos del Vaticano, logias masónicas y sociedades secretas que revelan la verdadera historia del mundo y de la Iglesia. Y todos están a punto de ser expuestos. Porque ese es el plan de Dios. Antes del juicio final, Él se asegura de que nadie pueda decir, no lo sabía. La verdad será proclamada a los cuatro vientos. Todos tendrán que elegir, aceptar la verdad y arrepentirse, o rechazarla y afrontar las consecuencias. Hablemos ahora de algo que conectará el tercer secreto de Fátima directamente con usted personalmente, y lo que necesita hacer con esta información. Porque no tiene sentido saber todo esto y no actuar.
El conocimiento sin aplicación es inútil. Y peor aún, es condenable, porque cuando conoces la verdad y no la pones en práctica, serás juzgado con mayor severidad. Santiago 4:17 dice, por lo tanto, al que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. ¿Qué haces entonces con todo lo que has descubierto aquí? Primero, debes entender que no estamos hablando de teoría. Hablamos de tu eternidad. Tu destino final. Donde pasarás no solo los próximos 80 años, sino los próximos 80 billones de años. Y los billones después de eso. Para siempre. Si el tercer secreto de Fátima es correcto, y toda la evidencia lo sugiere, entonces vivimos en los últimos días. No en los vagos últimos días de los que se ha hablado durante siglos, sino en los últimos días literales. La ventana final. Los años de la consumación. Y eso significa que tienes que tomar una decisión urgente. Una decisión que lo determinará todo. La elección es sencilla pero profunda. ¿Confiarás en las instituciones religiosas humanas o confiarás directamente en Dios a través de Jesucristo y su palabra? Entiendan, el problema no es la religión en sí. El problema es depositar la fe en sistemas humanos corruptos. El Vaticano está comprometido, lo hemos establecido claramente. Pero no solo el Vaticano. Muchas denominaciones protestantes también lo están. Mega iglesias que predican prosperidad en lugar de santidad. Organizaciones religiosas que sirven a agendas políticas en lugar de a la verdad bíblica. No puedes confiar en ellos para tu salvación. Necesitas ir directamente a la fuente, Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por María. No por las gachas. No por los pastores. Por Jesús. Directamente. Personalmente. Individualmente. Romanos 10, 9-10 explica cómo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una transacción directa entre tú y Dios. No se necesitan intermediarios. Sin instituciones. Sin rituales. Solo fe genuina en Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si nunca has hecho esto, hazlo ahora. Literalmente ahora. No esperes. Porque no sabes cuánto tiempo tienes. Ninguno de nosotros lo sabe. Y si las profecías son correctas, el tiempo es extremadamente corto. Ora algo como esto: Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme ni por obras ni por la religión. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Te acepto como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Transfórmame. Confío plenamente en ti para mi salvación. Amén. Si oraste esto con sinceridad, algo cambió para siempre. Pasaste de muerte a vida. De condenación a salvación. De tinieblas a luz. Bienvenido a la familia de Dios. Pero no termina ahí. La salvación es solo el comienzo. Ahora necesitas prepararte para lo que viene. Segundo paso, conoce la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro religioso. Es el manual de supervivencia para los últimos días. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Todo puede derrumbarse, economías, gobiernos, instituciones, incluso el cielo y la tierra. Pero la palabra de Dios permanece. Y quienes la conocen no serán engañados por las mentiras que se avecinan. Empieza leyendo el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para aprender sobre Jesús. Luego lee Hechos para ver cómo funcionaba la iglesia primitiva. Después, las epístolas, Romanos a Judas, para comprender la doctrina. Y finalmente, Apocalipsis para comprender las profecías de los últimos días. Lee a diario. Aunque solo sea un capítulo. Deja que esta palabra penetre en tu mente, tu corazón, tu alma. Memoriza versículos clave. Porque puede que llegue, y probablemente llegará, un momento en que no tengas acceso físico a una Biblia. Y entonces, lo que hayas memorizado será tu único recurso. Paso 3. Encuentra a otros creyentes verdaderos. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón al ver que aquel día se acerca. Nota, tanto más cuanto veis que el día se acerca. A medida que se acercan los últimos días, la comunión con otros creyentes se vuelve más crucial, no menos. Pero aquí está el desafío:
Muchas iglesias están espiritualmente muertas. Edificios llenos de personas que realizan rituales religiosos, pero carentes de vida real. Necesitas encontrar un grupo de creyentes que realmente conozcan a Jesús, que realmente crean en la Biblia y que vivan en santidad. Puede que sea difícil, pero ora. Pídele a Dios que te guíe. Él promete en Jeremías 29 horas y 13 minutos, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y si no encuentras una iglesia sólida en tu zona, conéctate en línea. Hay comunidades de verdaderos creyentes en línea. No es ideal, nada reemplaza la comunión en persona. Pero es mejor que el aislamiento espiritual total. Paso 4. Prepárese de forma práctica. Me refiero también a la preparación física, no solo a la espiritual. Si se avecinan eventos catastróficos, y las profecías lo dicen, la sabiduría exige una preparación práctica. Abastécete de alimentos no perecederos. Agua. Medicamentos esenciales. Botiquines de primeros auxilios. Fuentes de energía alternativas. Esto no es paranoia. Es prudencia. Proverbios 27 horas y 12 minutos dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios se precipitan y sufren las consecuencias. Ves el peligro. Sabes lo que viene. Así que toma precauciones razonables. No digo que construyas un búnker ni que te prepares a fondo. Pero ten lo básico. Al menos provisiones para 2 o 3 meses. Y, crucialmente, conserve efectivo físico. Cuando el sistema bancario colapse, y lo hará, ya sea por ciberataques, una crisis económica o la implementación forzada de la moneda digital, no tendrá acceso a su dinero digital. Pero el efectivo físico en mano seguirá teniendo valor, al menos temporalmente. No hablo de fortunas. Pero sí de lo suficiente para unas semanas de gastos. En billetes pequeños, porque nadie tiene cambio para un billete de $100. Paso 5. Comparte esta información. ¿Tienes familia? ¿Amigos? ¿Seres queridos? Necesitan saberlo. No de forma agresiva ni atemorizante, sino con amor genuino y urgencia. Muéstrales este video. Habla sobre estas profecías. Ora por ellos. Ruégales que las tomen en serio. Porque Ezequiel 33, 6 da una severa advertencia, pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se avisa, y la espada viene y se lleva a alguien de entre ellos, él será tomado por su iniquidad, pero su sangre la demandaré de mano del atalaya. Si ves peligro y no les adviertes, te exigirán su sangre. Es una gran responsabilidad, pero es real. Así que habla. Aunque te llamen loco. Aunque pierdas amigos. Aunque tu familia te rechace. Es mejor que te rechacen ahora y te salven para siempre que te quedes callado por miedo al rechazo y los veas perdidos para siempre. Paso 6. Prepara tu corazón para la persecución. Jesús fue claro en Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y en Mateo 24:9, entonces los entregarán para que los torturen y los matarán. Y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Esto se avecina. La persecución de los verdaderos cristianos está aumentando globalmente. En algunos países, ya es evidente, se arresta, tortura y asesina a cristianos. En Occidente, es aún más sutil, se produce una cancelación cultural, la pérdida de empleos y la exclusión social. Pero está aumentando. Y cuando el anticristo llegue al poder, habrá persecución total. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos cristianos serán asesinados, martirizados por su fe. ¿Estás listo para esto? ¿Amas a Jesús lo suficiente como para morir por él si es necesario? Esta no es una pregunta retórica. Es algo que debes resolver en tu corazón ahora, antes de que llegue el momento. Porque si no lo resuelves ahora, cuando llegue la verdadera presión, cuando tengas que elegir entre negar a Jesús y perder la vida, probablemente lo negarás. Igual que Pedro negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Pero si decides ahora, permaneceré fiel sin importar el costo, entonces cuando llegue la persecución, el Espíritu Santo te dará fuerza sobrenatural para superarla, tal como les dio a los primeros mártires cristianos que cantaban mientras eran quemados vivos. Séptimo paso, vivir en santidad. 1 Pedro 1, 15-16 dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, seréis santos, porque yo soy santo. No puedes vivir en pecado y esperar estar espiritualmente preparado para los últimos días. No funciona así. El pecado es una puerta abierta a la influencia demoníaca.
Y en los últimos días, la actividad demoníaca se intensificará exponencialmente. Así que elimina el pecado de tu vida. Radicalmente. Jesús dijo en Mateo 5, 29-30, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. No habla de mutilación física literal. Habla de medidas drásticas para eliminar el pecado. Si la pornografía es tu problema, apaga el internet en casa. Si la bebida es tu problema, tira todas las botellas. Si las relaciones tóxicas son tu problema, termínalas. Sé radical. Porque tu eternidad está en juego. Y los últimos días no son tiempo para jugar con el pecado. Y finalmente, el octavo paso, mantén la mirada fija en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en profecías. No en acontecimientos mundiales. No en conspiraciones. En Jesús. Porque todo lo que estamos discutiendo puede ser abrumador. Puede causar miedo, ansiedad y desesperación. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, hay paz. Porque sabes que Él tiene el control. Que nada lo toma por sorpresa. Que Él ya ganó. Y que tú estás del lado ganador. Filipenses 4, 6-7 promete, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es posible. Incluso en medio del caos. Incluso sabiendo que se avecinan tiempos terribles. Porque tu esperanza no está en este mundo. Está en el otro. Así que hemos llegado al final de este profundo viaje al secreto mejor guardado del Vaticano. Pero, en realidad, no es el final. Es solo el comienzo de tu viaje personal para comprender los tiempos en que vivimos. Déjame decirte algo que cerrará todo esto de una manera que nunca olvidarás. En 1989, poco antes de la caída del muro de Berlín, Sor Lucía recibió la visita de un cardenal cercano al Papa Juan Pablo II. Este cardenal le planteó una pregunta directa: ¿se está cumpliendo ahora el tercer secreto? Lucía lo miró con lágrimas en los ojos y respondió: está empezando. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta porque busca señales dramáticas afuera. No se dan cuenta de que la señal más grande es la frialdad de los corazones. La pérdida de la fe. La apostasía silenciosa que ocurre en nuestros propios hogares, en nuestras propias iglesias, en nuestros propios corazones. Y entonces dijo algo absolutamente profundo: cuando vean que el amor se enfría y la iniquidad crece por doquier, sepan que el tiempo está cerca. Pero no teman. Porque para quienes permanecen fieles, estos son los días más gloriosos. Días donde cada acto de fe tiene un valor eterno multiplicado. Días donde Dios busca héroes. Estos son días en que Dios busca héroes. Piénsalo. Podrías haber nacido en cualquier momento de la historia. Podrías haber vivido en tiempos de paz y prosperidad, donde seguir a Jesús era fácil y socialmente aceptado. Pero no. Naciste ahora. En esta generación específica. ¿Por qué? Porque Dios te eligió específicamente para vivir en los últimos días. Te equipó. Te preparó. Te colocó exactamente donde estás, en este momento de la historia, porque tiene un propósito para ti. No estás aquí por casualidad. Esther 4:14 dice: ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina? Esther estaba en el lugar correcto en el momento oportuno para salvar a su pueblo. Y tú estás en el lugar correcto en el momento oportuno para marcar una diferencia eterna. Pero tienes que elegir. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni tus padres. Ni tu pastor. Ni el Papa. Solo tú. Puedes elegir ignorar todo lo que has aprendido aquí. Regresa a tu vida normal. Quédate en tu zona de confort. Finge que no pasa nada. Millones tomarán esta decisión. Y pagarán el precio eternamente. O puedes elegir despertar. Levantarte. Tomar una postura. Ser un guerrero de oración. Ser una luz en la creciente oscuridad. Ser alguien a quien Dios pueda usar en los días más oscuros de la historia de la humanidad para brillar con más fuerza que nunca. La decisión es tuya. Pero elige con sabiduría. Porque Apocalipsis 3, 15-16 contiene una advertencia severa: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que estés completamente en su contra que seas tibio. ¿Por qué? Porque la tibieza es una traición disfrazada de religión.
Es decir, creo pero vivir como si no. Es conocer la verdad pero no actuar en consecuencia. Y en los últimos días, la tibieza espiritual es fatal. Necesitas estar encendido. Necesitas ser radical. Necesitas estar completamente comprometido. Porque no hay término medio en la guerra espiritual que se está librando. Y esta es una guerra literal, no metafórica. Efesios 6:12 lo deja claro, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que vieron en este video, la infiltración del Vaticano, la apostasía, el cumplimiento de las profecías, no es solo política o sociología. Es una guerra espiritual. Hay fuerzas demoníacas que coordinan todo esto. Y, por otro lado, hay ángeles de Dios combatiendo estas fuerzas. ¿Y tú? ¿Estás en el campo de batalla o viendo desde las gradas? Porque en esta guerra no hay gradas. O luchas o eres una baja. No hay una tercera opción. Entonces, ¿cómo luchas? Orando, ayunando, proclamando la verdad, viviendo en santidad. Estas son tus armas. No son espadas físicas. Son armas espirituales. Pero 2 Corintios 10:4 dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tus oraciones literalmente transforman las realidades espirituales. Tu ayuno rompe las fortalezas demoníacas. Tus palabras de verdad liberan a la gente del engaño. Tu vida santa es un testimonio innegable. Eres más poderoso de lo que crees. Porque no estás solo. El Espíritu Santo de Dios vive en ti si eres verdaderamente salvo. Y Romanos 8:31 declara, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo el infierno puede venir contra ti. El Vaticano puede venir. El Anticristo puede venir. Satanás mismo puede venir. Y tú permanece firme. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y aquí está la verdad final que señala el tercer secreto de Fátima. No importa cuán oscuro se ponga, no importa cuán malas parezcan las cosas, la victoria ya está asegurada. Jesús ya venció en la cruz. Apocalipsis 1:18 declara, estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Él lo controla todo. Y regresará. Apocalipsis 19:11-16 describe su regreso. Vi el cielo abierto, y aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está vestido de una túnica teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Rey. En él confiamos. Y cuando regrese, toda rodilla se doblará. Toda boca confesará. Todo enemigo será derrotado. Y nosotros, los que hemos permanecido fieles, reinaremos con él para siempre. ¿Valió la pena? Cada persecución, cada rechazo, cada lágrima, cada sacrificio, valió totalmente la pena. Porque Romanos 8:18 promete, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera hace que todo el sufrimiento presente parezca insignificante. Es como comparar un segundo de dolor con billones de años de alegría perfecta. Ni siquiera se compara. Así que sí, se avecinan tiempos difíciles. Los peores que la humanidad jamás haya visto. Jesús dijo esto en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Pero inmediatamente después, versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios acortará los días de tribulación por el bien de sus elegidos. Por tu bien, si eres suyo. Él no te abandonará. Te sostendrá. Hasta el final. Y qué glorioso final será. Apocalipsis 21:4. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es nuestro futuro. No el caos del Apocalipsis. Eso es solo temporal, fugaz. Nuestro verdadero futuro es un nuevo cielo y una nueva tierra donde moraremos con Dios eternamente. Donde no habrá más dolor, muerte, lágrimas ni pecado. Perfección eterna. Y vale cualquier cosa para llegar allí. Así que este es mi último reto, no dejes que este video sea solo uno más que viste y olvidaste. Que sea el punto de inflexión en tu vida. El momento en que decidiste tomarlo en serio.
El momento en que decidiste prepararte. El momento en que decidiste ser un héroe de Dios en los últimos días. El tercer secreto de Fátima nos advierte de la apostasía, la infiltración y la persecución. Pero también promete el triunfo final. Promete que el Inmaculado Corazón de María triunfará, lo que en lenguaje bíblico significa que la verdadera Iglesia, la esposa pura de Cristo, prevalecerá. Que Dios triunfará. Que Jesús reinará. Y puedes ser parte de ese triunfo. O puedes quedarte fuera por tibieza, negligencia o malas decisiones. La decisión es totalmente tuya. Pero, por favor, por el amor de Dios y de tu propia alma, elige correctamente. Mira, sé que te está explotando la cabeza ahora mismo con todo lo que acabas de aprender. Pero necesitas entender algo crucial, lo que he revelado aquí es solo la punta del iceberg. Hay otra profecía, aún más específica y detallada, que se conecta directamente con el tercer secreto de Fátima y revela exactamente cuándo se revelará el anticristo. Y no puedo hablar de ella aquí porque es información extremadamente sensible. Pero en el próximo video, revelaré esta cronología profética que ha obsesionado a los teólogos durante décadas. Les mostraré fechas específicas, señales inequívocas y cómo pueden saber con certeza cuando estamos entrando en la fase final. Si este video te impactó, el siguiente te cambiará la vida. Te hará ver la actualidad desde una perspectiva completamente diferente. Y te brindará información práctica sobre cómo prepararte para lo que está a la vuelta de la esquina. Pero hay un problema, este tipo de contenido se censura cada vez más. Los principales canales que hablaban de esto ya han sido eliminados. Los algoritmos están suprimiendo este tipo de información. Y dentro de unos meses, es posible que ya no puedas encontrar estos videos. Así que tienes dos opciones. Puedes irte ahora y arriesgarte a no volver a encontrar esta información recopilada en este formato. O puedes hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde revelo la cronología profética completa, y asegurarte de no perderte la información más importante que podría salvarte no solo la vida, sino también la eternidad. Te lo ruego, no te lo pierdas. No lo pospongas. Haz clic en el siguiente video ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir hará que todo lo que hemos hablado aquí parezca solo una introducción. El tiempo avanza. Los acontecimientos se aceleran. Y necesitas estar completamente preparado. Haz clic ahora. Continuemos este viaje juntos. Y te prometo que no te arrepentirás. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y los proteja en los próximos días. Amén.